En este video te voy a contar cuál es la verdad sobre los ingresos pasivos. Hola a todos, soy Francisco Ortiz y bienvenidos al episodio número 93 de Preguntas con Fran. Hace un tiempo hice un video sobre los conceptos básicos de finanzas personales. Y un poco lo que decía era que había que disminuir los gastos fijos, que la mayor cantidad de los gastos sean variables para poder manejarlos y tener más flexibilidad. Y por otro lado, tratar de incrementar o crear fuentes de ingresos pasivos para no depender necesariamente de nuestras horas. Ahora, hay mucho humo dando vuelta en internet sobre el tema de los ingresos pasivos y todo el mundo se piensa de que de repente hay que hacer un par de cositas fáciles y después se puede estar tirado en la playa leyendo un libro y la plata va a ingresar en la cuenta. Y la realidad no puede ser más diferente de esa imagen que lamentablemente muchos venden. De hecho, la gran mayoría, obviamente no todos, pero la gran mayoría de las personas que venden este estilo de vida normalmente viven de vender cursos de cómo conseguir este estilo de vida. No es que tengan otras fuentes de ingresos pasivos, es un poquito irónico. Y lo más gracioso sobre todo son los alumnos o los aprendices de esta gente que desde el momento en el que arrancan, muchos cometen el error de vivir de vender esto cuando ni siquiera ellos lo han logrado. Ahora, ¿se pueden generar ingresos pasivos? Sí, obviamente se pueden generar ingresos pasivos. Existen muchos tipos de ingresos pasivos, pero hay que tener en claro una cosa. Normalmente, la gran mayoría requieren de muchísimo trabajo previo para poder generar sistemas o estructuras donde esos ingresos puedan después sí ya fluir o entrar sin necesariamente tener una contraprestación de horas o de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Hay algunos que no necesitan trabajo? Sí hay, pero lo que pasa es que se necesita muchísimo dinero. ¿Cuáles son, por ejemplo, los más tradicionales? Todo lo contrario a lo que piensa la gente. Los ingresos pasivos donde no se necesita trabajar son cuando uno, por ejemplo, invierte una gran cantidad de dinero en acciones y esas acciones suben, o cuando uno invierte en bonos que tiene, por ejemplo, una renta fija en bonos, o pueden ser en plazos fijos, depósitos a plazo, como se llama en otros países, donde hay una renta fija y se puede vivir de ese interés que se paga de manera mensual, semestral, anual, etc. Las acciones obviamente se puede tener mayor rendimiento, pero tienen también mucho más riesgo, y si se pretende vivir solamente de la ganancia, puede haber meses que no solamente no haya ganancia, sino que se pierda capital. Por el lado de los bonos y los plazos fijos y todo, la renta es fija, pero obviamente la ganancia, el interés porcentualmente es muchísimo más bajo. Y después hay otras, yo diría por ahí la más segura todavía y la más tradicional es comprar inmuebles. Comprar inmuebles, y obviamente tiene un gasto del impuesto a la propiedad en algunos países, en algunos países se paga impuesto a las ganancias sobre la renta, pero se puede ganar dinero del alquiler, ¿no? De la renta de esas propiedades. Y otro ingreso por ahí pasivo que también requiere mucha cantidad de dinero, pero puede tener, retornos muchísimo más altos, a la par siempre rendimiento-riesgo, con mucho mayor riesgo, es invertir en startups. Ya no invertir en acciones que cotizan en alguna bolsa, sino invertir en early stage, en un momento temprano de la creación de una startup, y de repente por ahí $10.000 se pueden convertir en $1 millón. Imagínense si ustedes le hubieran dado $10.000 a Mark Zuckerberg cuando estaba arrancando lo que vale hoy Facebook, por ejemplo, ¿no? O Uber o Airbnb o cualquiera de estos monstruos gigantescos. Eso es una metodología de ingresos pasivos, pero ¿qué pasa? La gran mayoría de la gente que busca en internet normalmente no busca en internet porque tiene un montón de dinero que no sabe qué hacer. La gran mayoría quiere crear algo y lo que le sobra no es dinero, sino tiempo. Entonces, el verdadero ingreso pasivo al que puede acceder la mayoría, porque los que tienen capital suficiente para generar ingresos pasivos de estas tres maneras que expliqué son los menos, el verdadero ingreso pasivo al que puede acceder la mayoría requiere de muchísimo trabajo previo para, como dije antes, crear estos sistemas que sí generen ingresos. Una de las metodologías de las que más se habla en internet es el tema de marketing de afiliados. ¿Qué significa esto? Significa
cobrar una comisión por la venta de un producto o un servicio de un tercero, toda venta que se concreta a través nuestro. Dicho en más fácil, yo por ejemplo tengo mi blog, tengo un link a, no sé, Booking, y si alguien reserva un hotel a través de Booking, a mí me pagan una comisión. Eso es un ingreso pasivo. Yo tengo el blog, no hago nada, llega una visita que yo no controlo, compra y cobra una comisión. Eso parece fantástico, pero ¿qué pasa? El blog no funciona solo por sí mismo. Primero tengo que crear contenido, tengo que hacerme conocido, tengo que saber algo de posicionamiento web para que la gente pueda llegar a mi blog. Y después, una vez que mi blog ya está establecido, también tengo que trabajar para mantenerlo, porque si no el blog va a caer y va a desaparecer, nadie lo va a visitar y el ingreso pasivo se fuma. Entonces, es pasivo hasta cierto punto. La realidad es que es una mentira eso de que uno como dije antes, se tira en la playa o de repente deja de trabajar y listo. Normalmente esas estructuras, esos sistemas que se crean automatizados y que van a durar para siempre, duran por un tiempo. Si no se les hace como mínimo algo de mantenimiento, es muy complicado, que realmente funcionen y que sean sustentables. Otra forma puede ser vender un producto o servicio, un infoproducto como le llaman a algunos, ¿no? Se puede por ahí crear un ebook y después ese ebook que se venda en la página web o en internet, o que lo vendan otros también y que otros sean afiliados. Pero de nuevo, hay que crear el ebook, que es mucho trabajo, y hay que moverse para primero crear presencia en una web propia probablemente, y después que otros los vendan, ¿no? Otra forma puede ser directamente vender un producto, vender un producto físico. De nuevo, muchísimo trabajo. No es que de repente creamos un producto y las ventas entran. Hay que encargarse del marketing, de las ventas, de facturación, la parte de finanzas. No es tan sencillo como parece. Otra de las formas también que es mucho, digamos, que se habla mucho en internet online, es el tema de poner publicidad, ¿no? De repente creo un blog, le hago llegar a miles de visitas por día, pongo publicidad y listo, me tiro a hacer la plancha. Exactamente lo mismo que antes. Las visitas no se mantienen solas, hay que trabajar para no solamente hacer crecer el blog, sino también para mantenerlo. Yo creo que lo más... después hay muchos más métodos de ingresos pasivos, pero yo creo que lo más importante y lo que yo quería transmitir en este video es que no compren ese verso de ingresos pasivos de que de repente hacen un curso y a partir de ahí ya está y van a empezar a ver entrar el dinero en su cuenta, porque no existen esos sistemas automatizados y mucho menos sustentables para generar ingresos para siempre, ¿no? La realidad es que se necesita muchísimo trabajo para crear estas estructuras y estos sistemas, y después se necesita normalmente mantenimiento. Y yo creo que, como siempre lo digo, lo mejor es diversificar. Entonces, si de repente crean esta plataforma donde tienen una buena cantidad de ingresos, lo ideal es sacar las ganancias e invertirlo en otro lugar, ¿no? De repente en acciones, en bonos, pueden ser en propiedades, pueden ser en startups, lo que hablé primero, ¿no? Porque si no, se depende muchísimo de una cosa y eso implica mucho riesgo. Y como último punto, y creo que probablemente debería haber empezado el video con esto, es que todo depende qué es lo que ustedes busquen, ¿no? No es lo mismo si ustedes buscan crear $1000 por mes de ingresos pasivos o online, que si ustedes de repente buscan, no sé, ganar su primer millón o ganar millones. Siempre normalmente se engaña a la gente con que se puede generar muchísimo dinero muy rápido, y la realidad es de que nada más distinto, nada más diferente que eso, ¿no? Existe el potencial, sí, como digo siempre, existe el potencial de ganar muchísimo dinero, pero la realidad es que la mayoría gana muy poco, es cierto de que ganar esos, no sé, 100, 200, 300, 400, $500 no es tan complicado. Sí es bastante más difícil escalar esos sistemas, así que sobre todo sin trabajo, ¿no? Se puede generar poquito sin trabajar, pero para generar mucho siempre eso implica trabajar más. Al menos eso es en mi experiencia, es en la experiencia no solamente propia con mis ingresos pasivos y mis inversiones, sino también con la gente que he conocido. De nuevo, he conocido gente que a los 30 se ha podido relativamente retirar, pero normalmente no es de manera sustentable, y son muy pocos los que logran hacer algo que realmente sea de manera sustentable, porque en lugar de enfocarse en las finanzas como un todo, como un sistema completo, normalmente la mayoría de la gente se suele enfocar solamente en los ingresos, y
a corto y con suerte a mediano plazo. La realidad es que la única forma de realmente retirarse de alguna manera es tener algo que sea mucho más a largo plazo, mucho más sustentable y un poco menos riesgoso que vivir de simplemente una página web. De repente no tenemos ni idea, en 10, 15, 20 años no se leen más las páginas web, no sirven más las páginas web y todo el modelo de negocio desapareció. Entonces hay ciertas cosas que sí son más estables, que vienen de hace cientos de años y eso va a dar más seguridad. Lo importante es siempre estar diversificado. Pero bueno, si tienen ingresos pasivos, me encantaría que me cuenten cuáles son sus métodos, cómo fue llegar a generar eso, si realmente fue mucho trabajo, si fue automático como muchos venden. Me encantaría si tienen ganas de crear algo, que me cuenten qué es. Por ahí pueden surgir ideas, uno nunca sabe. Y si tienen más preguntas también me la pueden dejar aquí en los comentarios. Yo voy a responder todo como siempre. Si no se animan a dejarlo en público, Instagram, @viajandoconfran, Facebook, Viajando con Fran. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y hasta la próxima.